Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de George Jeffrey. Y recuerda, no olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Vida temprana. George nació el 28 de febrero de 1889 en Gales, en una familia de mineros. Su hermano mayor, Stephen, trabajaba en las minas de carbón y ambos crecieron en un ambiente marcado por la pobreza y la religiosidad galesa. Salud precaria. Desde niño sufrió graves problemas físicos, parálisis facial que deformaba su rostro, tartamudeo severo y fragilidad general. Estas limitaciones hicieron que su camino hacia el ministerio pareciera improbable. Llamamiento. La influencia del avivamiento de Gales de 1904 a 1905. El 20 de noviembre de 1904, a los 15 años, cuando estalló el avivamiento galés, bajo el liderazgo de Evan Roberts, George y Stephen se convirtieron durante un servicio en la capilla Shiloh, bajo la predicación de Glasnat John. Este avivamiento, que registró más de 100,000 conversiones en 6 meses, transformó la espiritualidad galesa y marcó el inicio de su fe. Bautismo en el Espíritu Santo. Inicialmente escéptico del pentecostalismo, cambió de postura cuando su sobrino Edward recibió el bautismo de hablar en lengua. En 1910, George buscó la misma experiencia y pronto fue bautizado con el Espíritu Santo. Según su propio testimonio, recibió el don de lengua y una poderosa convicción de que Dios lo estaba llamando al ministerio, adoptando las manifestaciones carismáticas como sello de su ministerio. Formación e influencia. A pesar de sus limitaciones físicas y económicas, George estudió en el Colegio Bíblico de Clapham en Londres. Durante esta época conoció el movimiento pentecostal que estaba naciendo en todo el mundo, especialmente a través del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Allí fue influenciado por el mensaje del bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en lengua, la sanidad divina y el pronto retorno de Cristo. Formación teológica. En 1912, con el apoyo financiero del misionero Cecil Polhill, ingresó al Colegio Bíblico de la Unión Misionera Pentecostal en Preston. Aunque el centro formaba misioneros para extranjeros, Jeffrey sintió un llamado específico a predicar en el Reino Unido. Ministerio y expansión pentecostal. Comenzó a predicar en pequeñas iglesias, carpas y especialmente en Gales e Inglaterra. Su ministerio empezó a caracterizarse por conversiones masivas de almas, sanidades milagrosas, gran autoridad espiritual y carisma en la predicación. En una época en que el pentecostalismo era visto como una herejía de muchas iglesias tradicionales, George predicaba con fervor el evangelio completo: salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo y el regreso de Cristo. Fundación de Lynn. En 1915, durante una campaña en Monaghan, Irlanda, George y 4 colaboradores, incluido su amigo Ernest, crearon la banda evangelística Elim, registrada luego como Alianza Pentecostal Elim. Su primera iglesia se estableció en Belfast en 1916. Campaña evangelística masiva en Reino Unido. Sus campañas llenaron los mayores auditorios británicos. En Birmingham reportó 10,000 conversiones. En Londres y Hull, multitudes desbordaron locales. Europa, Suiza, 1934 a 1936, se registraron 14,000 conversiones. Fue orador principal en las conferencias pentecostales europeas de Estocolmo. Estructura del movimiento. Fundó el Colegio Bíblico Elim en Clapham, que formó a generaciones de pastores. Trasladó la sede de Elim a Londres, comprando propiedades como Bosque de Elim para administrar el movimiento. Milagros y prodigios, sanidades sobrenaturales de su propia condición física. En 1910, mientras oraba un domingo a las 9 de la mañana, experimentó una sanidad instantánea. Este milagro personal reforzó su fe y lo capacitaría para ministrar sanidades a otros con autoridad divina. Según sus relatos en Rayos Curativos, mi cuerpo fue vivificado por el Espíritu de Dios, como si me hubieran conectado a una batería eléctrica. Su parálisis facial y tartamudeo desaparecieron, un hecho que atribuyó al poder divino y que reafirmó su vocación. Sanidades documentadas. Sus campañas fueron famosas por fenómenos sobrenaturales. Testigos relataron
curaciones de sordera, ceguera, cáncer, parálisis. Donald Ginn, historiador pentecostal, destacó: había una nota de autoridad en su predicación que era convincente. Impacto social en Gales e Irlanda. Sus campañas transformaron comunidades enteras, reduciendo el alcoholismo y la delincuencia, similar al avivamiento galés que lo inspiró. Royal Albert Hall, 1928. Durante un bautismo masivo, Florence Munday, postrada 14 años por una enfermedad degenerativa, testificó su sanidad instantánea al ser sumergida en las aguas. Este evento fue presenciado por miles y marcó un hito en su ministerio. Sanidades colectivas y manifestaciones en masa. Durante las campañas de Lynn, tanto él como su hermano Stephen fueron testigos de sanidades asombrosas. En Liverpool, marzo de 1922, una niña de 5 años con poliomielitis, una mujer curada de sordera, un hombre con enfermedad cardíaca y 2 personas con parálisis. Los periódicos describieron escenas extraordinarias e inmensa multitud exclamaron por entrar, con personas temblando, desmayándose y luego recibiendo sanidad cuando eran ungidas con aceite. En Hull, una mujer paralítica por 19 años fue sanada completamente. Otra con enfermedad de caderas tras 4 operaciones y 3 años de inmovilidad fue restaurada y volvió a realizar sus labores domésticas. Un joven paralizado en casi todos los miembros, incapaz de hablar inteligiblemente, saltó y agitó los brazos en señal de alegría tras su sanidad. Una mujer ciega, al ungirse sus ojos, exclamó: puedo ver, puedo leer. Un hombre aliviado de la ciática, tras 16 años de dolor, saltaba visiblemente mientras era sanado. Una niña que había perdido el oído por 11 años recobró la audición. Casos impactantes y testigos. En 1932, una niña nacida sin ojos recibió ojos azules ante el asombro de todos. En enero de 1926, el periódico de Birmingham relató cómo 2 chicas, una ciega y una muda, acudieron al servicio y luego ambas pudieron ver y hablar. Un policía testigo dijo que la ciega literalmente bailaba por la alegría. Una campaña en Portsmouth describió decenas de personas en sillas de ruedas caminando. De repente, una mujer con una pierna esquelética que fue sanada instantáneamente recuperó su volumen. Un niño ciego que recuperó la vista. Curas de cáncer, diabetes, roturas, deformidades, problemas de oído. Más de 300 testimonios de sanidad. En Bristol se registraron más de 300 testimonios de sanidad, entre ellos de enfermos graves, tumores, soplos del corazón, tuberculosis y parálisis. El diario Vormstein relató curas de cáncer, problemas espinales, asma, nervios, deformidades congénitas y más. Todo al testimonio de asistentes. Su ministerio estuvo lleno de milagros documentados. Ciego que recuperó la vista, como un hombre en Birmingham en 1921 que recobró la visión tras la imposición de manos. Sordo sanado en Hull en 1924. Una mujer sorda de nacimiento oyó por primera vez tras gritar: Jeffrey, oídos ábranse en el nombre de Jesús. Su testimonio fue publicado en periódicos locales. Parálisis revertida. Un minero galés paralizado tras un accidente caminó sin ayuda en 1930 ante 5,000 testigos. Cánceres desaparecidos, tumores malignos, se disolvían visiblemente durante oraciones, documentados en diarios locales en Suiza de 1934. Personas paralíticas salían caminando de sus sillas de ruedas. En Belfast, una niña sorda desde el nacimiento recuperó la audición cuando Jeffrey oró por ella. Sanidades de tuberculosis, artritis, asma y enfermedades mentales. Paralítico levantado en Birmingham durante una campaña. Un hombre que había estado paralizado por años se levantó de su silla de ruedas. Tras la oración, la multitud estalló en alabanza. Tumores desaparecidos en Londres. Una joven con un tumor visible en el cuello fue sanada instantáneamente. Niño con fiebre reumática. Un niño con fiebre reumática crónica fue sanado. Su madre testificó que el niño corrió por primera vez en años. En una reunión en Clanha, una mujer moribunda por tuberculosis fue sanada.
En una cruzada de Gales, una anciana que había perdido la audición por más de 20 años comenzó a oír claramente tras la imposición de manos. Sanidades masivas en el Royal Albert Hall. En una reunión histórica, decenas de personas testificaron haber sido sanadas de diversas enfermedades, incluyendo artritis, migraña y problemas cardíacos. Las reuniones de George Jeffrey en 1927 en Liverpool atrajeron a más de 10.000 personas por noche, y en Birmingham el número de milagros y conversiones fue tan alto que los periódicos seculares comenzaron a cubrir los eventos. Los milagros no solo eran físicos, también había manifestaciones espirituales como liberaciones de endemoniados, visiones y profecías. En Belfast, en 1916, un joven aullando blasfemia fue liberado tras un ayuno de 3 días de Jeffrey. La entidad demoníaca gritó: "Salgo por la palabra del siervo de Dios", antes de huir. Muchos incrédulos asistían por curiosidad y salían transformados. Uno de ellos, un periodista ateo, escribió: "No podía negar lo que sus ojos habían visto". Liberación de opresión demoníaca. Una mujer que sufría ataques nocturnos fue liberada tras la oración. Restauración familiar. Un hombre alcohólico fue sanado y restaurado espiritualmente. Su esposa testificó que su hogar fue transformado por completo. Sanidad emocional. Una joven que había intentado quitarse la vida fue tocada por Dios en una reunión. Su testimonio fue compartido en el Evangelio como ejemplo de sanidad interior. Reconciliación con Dios. Un pastor que había abandonado el ministerio por desilusión fue restaurado tras asistir a una campaña de Jeffrey. Volvió a predicar con fervor. Controversias. Críticas médicas. Médicos escépticos acusaron histeria colectiva, aunque casos como el cáncer terminal revertido en Edimburgo de 1931 fueron avalados por doctores cristianos. Disputa teológica. Su adhesión al israelismo británico, doctrina que ligaba a los británicos con las tribus perdidas de Israel, hizo que algunos colegas cuestionaran su discernimiento. A pesar de su éxito, George Jeffrey tuvo desacuerdos teológicos y administrativos dentro del IN. Sus puntos más controversiales: sostenía una postura más radical sobre la soberanía del Espíritu Santo frente a la estructura organizacional. Defendía el principio del líder apostólico con autoridad directa, lo cual generó fricción con los demás líderes del IN. En 1939 fue obligado a dejar el IN, la misma denominación que él mismo había fundado. Esto fue una gran herida en su vida. Muchos lo abandonaron y experimentó un tiempo de aislamiento y tristeza. Fracasos y dificultades. Fue rechazado por la iglesia institucional en su juventud. Su obra final no alcanzó el mismo impacto que Lynn. Pasó sus últimos años en relativa oscuridad, sin el reconocimiento merecido. La obra final, después de su salida de Lynn, fundó en 1940 la iglesia La Misión de la Vida, comunidad de iglesias con modelo bíblico, con una estructura más flexible y autónoma. Aunque nunca alcanzó la magnitud de Lynn, continuó ministrando con unción, ganando almas y viendo milagros hasta su muerte. Uno de los eventos más asombrosos ocurrió en 1962 cuando Reinhard Bonnke, el futuro gran evangelista de África, visitó Inglaterra como un joven misionero alemán. Fue dirigido sobrenaturalmente a la casa de un anciano, George Jeffrey. Lo conoció, oraron juntos. George puso sus manos sobre él y oró, transfiriendo una especie de unción espiritual y evangelística. Ese momento marcó la vida de Bonnke, quien dijo: "La unción evangelística pasó sobre mí en esa habitación". Jeffrey murió poco después de esa visita, el 26 de enero de 1962. El legado de George Jeffrey es profundo, con efecto duradero. La fundación de la iglesia Lynn, ante la falta de apoyo institucional a los pentecostales en 1915, fundó la banda evangelística Elim, que más tarde se convirtió en el movimiento Elim Pentecostal, una denominación que promovía la doctrina pentecostal con presencia en más de 40 países.
El nombre de Elim viene de Éxodo 15:27, un oasis en el desierto, representando la restauración espiritual. Crecimiento de Elim. Las 600 iglesias actuales de Elim surgieron de conversiones masivas tras milagros públicos. Su revista Elim, Evangelio, documentó 1.200 testimonios de sanidad entre 1920 y 1939. Influencia global. Europa, sus campañas en Zurich, 1935, inspiraron el movimiento pentecostal suizo, hoy con más de 50.000 miembros. América Latina, misioneros formados en su colegio bíblico llevaron el modelo de sanidad y avivamiento a Argentina y Brasil en los años 40. Bajo su liderazgo se fundaron más de 500 iglesias en Gran Bretaña y otros países europeos. Se establecieron institutos bíblicos como el Colegio Bíblico Elim, hoy Colegio Teológico Regen. Se formaron cientos de evangelistas y misioneros, precursor del avivamiento pentecostal europeo, inspirador de futuras generaciones de evangelistas como Reinhard Bonnke. Milagros documentados, multitudes salvadas y una pasión inquebrantable por el evangelio. Hoy más de 500.000 personas asisten a la iglesia Elim alrededor del mundo. Teología de lo sobrenatural, fundamento de sus milagros. Jeffrey estructuró su enfoque en 4 pilares bíblicos. Sanidades instantáneas como la mujer del flujo de sangre, Lucas 8:43 al 48, ejemplificaba a Florence Monde. Sanidades progresivas, siguiendo el modelo de Naamán, Segunda de Reyes 5:14, donde enfermos mejoraron gradualmente tras obedecer instrucciones prácticas. Aplicaba ungüentos o baños terapéuticos. Fe colectiva, citaba a los amigos del paralítico en Marcos 2:3 al 5, animando a la iglesia a orar en unidad por los enfermos. Señales sacramentales, usaba unción con aceite, Santiago 5:14, y comunión, 1 Corintios 11:30, como canales de gracia sanadora. Su enseñanza clave: la sanidad es un don de gracia, no un premio por mérito. El mismo Jesús que salvó tu alma puede sanar tu cuerpo. Modelos de avivamiento. Su vida es estudiada como ejemplo de cómo un avivamiento puede transformar naciones. Fue considerado el mayor evangelista inglés desde John Wesley. Victoria fundó una denominación poderosa desde cero. Vio a miles sanarse por el poder de Dios. Su predicación fue recibida por millones de personas. Su legado sigue impactando generaciones enteras de predicadores. Testimonio personal y experiencias sobrenaturales. Presencia tangible. En muchas reuniones se reportaba una atmósfera de unción, donde la gente lloraba, temblaba o caía bajo el poder de Dios sin que nadie la tocara. Sueños proféticos. George compartió que antes de fundar Elim tuvo sueños donde veía multitudes siendo sanada y salvada. Esto lo motivó a iniciar el movimiento. Discernimiento sobrenatural. En varias ocasiones, George revelaba detalles personales de personas en la audiencia sin haberlas conocido, lo que provocaba arrepentimiento inmediato. Profecías cumplidas sobre Reinhard Bonnke. En 1961, Jeffrey profetizó que el joven misionero llevaría el fuego a África. Bonnke luego fundó Cristo para las Naciones, con 79 millones de conversos registrados. Fenómenos sobrenaturales. Luminosidad divina. Asistentes en Londres en 1926 describieron un resplandor dorado cubriendo a Jeffrey durante oraciones por enfermos. Caída bajo poder en Monaghan en 1915. Decenas caían inconscientes al recibir oración. George Jeffrey nunca buscó fama ni posición, sino glorificar a Cristo. Su vida fue de humildad, ayuno, oración y dependencia total del Espíritu Santo. Solía pasar horas en su habitación llorando y clamando por un avivamiento. Decía: el fuego de Dios debe estar en nuestros huesos o no podremos cambiar al mundo. George vivía horas de oración intensa y tenía experiencias profundas. Clamaba por renovación cada día de su ministerio. Su impartición de unción a jóvenes fue notoria. Defensa de la Biblia. Afirmaba la inspiración perfecta y autoridad completa de las Escrituras, rechazando las críticas liberales o racionalistas. Además de sanidades físicas, hubo liberaciones espirituales, visiones, sobremaneras de convicciones de pecado y dones del Espíritu, lenguas y profecía. George enseñaba que estos signos confirmaban el evangelio completo: salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo y el retorno de Cristo. Conclusión: un huracán de gracia divina.
George Jeffrey operó en una dimensión sobrenatural excepcional. Sus milagros no fueron espectáculos, sino señales del reino de Dios que validaban su mensaje. Desde su sanidad personal hasta las multitudes transformadas, demostró que lo imposible cedía ante la fe activa. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por tensiones denominacionales, su legado perdura. Donde quiera que Jeffrey predicaba, el cielo irrumpía en la tierra. Sus milagros eran ventanas que revelaban a un Cristo vivo, tan relevante en Albert Hall como en Galilea. Hoy su vida sigue desafiando a la iglesia. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.